Bienvenidos un día más a Zona Oculta, programa el de hoy, aquel que esté dispuesto a pasar miedo, que se quede porque hoy tenemos un programa plagado de cosas terroríficas. Vamos a empezar con posesiones demoníacas. Posteriormente veremos una de las psicofonías más importantes de la historia, de Germán Argumosa, la psicofonía del infierno. Y para terminar, vamos a intentar arrojar luz sobre el vuelo MH370. Muchas son las posesiones demoníacas que han existido a lo largo de la historia. Posesiones satánicas, posesiones demoníacas o simplemente posesiones. Vamos a hablar de todas ellas, de las más conocidas. Para ello, esta noche con nosotros Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Bueno, yo creo que lo esencial es explicar qué es una posesión, que mucha gente lo sabrá, pero bueno, también la diferencia con una posesión demoníaca, si es que la hay. Hablando de posesión demoníaca, cuando en teoría un demonio, ¿no? un ser preternatural, podemos llamarlo también, pues entra en el cuerpo de alguna persona, ¿no? La posesión la podríamos dividir en tres niveles, ¿no? Nivel leve, nivel medio y un nivel mayor, ¿no? En el que ya habría que hacer una serie de exorcismos, pero ya dilatado durante incluso años, ¿no? Es fundamental, sobre todo, distinguir entre una enfermedad mental, como puede ser la epilepsia, y una posesión demoníaca cualquiera, ¿no? Que se puede constatar que es una posesión demoníaca, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia, de los síntomas que normalmente se dan son convulsiones, como por la boca, que también los ojos se vuelvan de revés, un poco blanco, ¿no? Pero la posesión demoníaca va más allá. Es cierto que presenta síntomas de la epilepsia, pero da una serie de síntomas, como por ejemplo aversión a lo religioso. Por ejemplo, no puede estar junto a un crucifijo, una estampa de algún santo, o entrar en ninguna iglesia. Algo muy espectacular, que es la evidencia. Las personas poseídas conocen hechos que no deberían o no tienen por qué conocerlo. Por ejemplo, cuando un exorcista pues está practicando exorcismo un poseído, pues se le puede contar su vida o hechos que no son del agrado del exorcista o sobre todo del cura que está realizando el exorcismo, ¿no? Y sobre todo eso, que son cosas que no puede conocer y se dan, ¿no? También, evidentemente, la xenoglosia, ¿no? Como hemos visto sobre todo en diferentes películas y en libros se puede ver, que conocen lenguas muertas que es evidente que no tienen que saberla o no tienen capacidad para haberla aprendido. Por ejemplo, hay un caso muy extraordinario en el que un niño de 9 años, pues en teoría estaba poseído y hablaba perfectamente latín. Es decir, ya me dirán ustedes cómo un niño de 9 años puede saber latín y hablarlo perfectamente a un exorcista, ¿no? Bueno, y además supongo que bueno, la familia, los padres de ese niño corroboran que nunca habrá dado clases de ningún idioma, claro, ni mucho menos latín. Claro, evidentemente. No solo eso, sino que evidentemente una persona ya que, por ejemplo, no el latín que nos dan en bachillerato, que es un latín básico, sino un latín estructurado en el que evidentemente puedes mantener conversación con otra persona, ¿no? Es importante, sobre todo, para diferenciar entre una enfermedad y un poseído, por ejemplo, la familia. Muchas veces la familia se involucra demasiado y de verdad cree que puede estar poseído cuando puede ser perfectamente una enfermedad mental, ¿no? La mayoría de los casos que se presentan son enfermedades mentales, ¿no? Es cierto que los exorcistas de hoy en día, por ejemplo, hace un par de años, pues desde Madrid, Rocco, pues nombró una serie de exorcistas más para cubrir las necesidades que había dentro de la comunidad cristiana, porque se daban o se creían que había muchos casos de exorcismo por parte de personas que llamaban o que hablaban con los párrocos, pero evidentemente la mayoría de esos casos son enfermedades mentales o que han hecho ciertos juegos, ciertas prácticas que no deberían hacer y se han sugestionado de tal manera que creen que están perseguidos por el maligno o que evidentemente están poseídos por él. En una posesión es estrictamente necesario
que aparezca el demonio? Es decir, ¿es el demonio el que posee a la persona siempre? Bueno, es una pregunta interesante porque todo, conocemos por ejemplo a Satanás, Lucifer, Belcebú, lo identificamos siempre con una misma entidad, ¿no? Y es importante decir que no existe simplemente un demonio, ¿no? Evidentemente sí existe el ángel caído, Lucifer, portador de luz, que es un dogma de fe, no, pero sí está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y es más, las diferentes religiones, es decir, no estamos hablando de que los poseídos, el demonio es solo de la religión cristiana, sino que en el Islam encontramos los genios malignos, los jinns, que atacan también a las personas, y desde el mismo budismo, Buda fue tentado por una serie de almas negativas, como lo llaman ellos, porque no es evidentemente demonio ni diablo, que venía de diablos de la Edad Media, ¿no? Pero sí, Buda en la enseñanza pues dice que fue tentado por una serie de entidades negativas, ¿no? Pero es cierto que hay diferentes tipos de demonios, ¿no? Dentro de esa rebelión de ángeles que hubo contra Dios, ¿no? No hubo uno solo, sino que hubo muchos ángeles que se rebelaron. Evidentemente hay que pensar que un demonio tiene un origen puro, un origen de que era un ángel, simplemente que se rebeló y cayó, ¿no? Evidentemente cuando cayeron, en teoría, al infierno, pues cayeron o obtuvieron en el infierno el grado que tenía en el cielo, ¿no? Por ejemplo, hay demonios que tienen más nivel que otros y evidentemente que tienen su nombre. Hay demonólogos creen que personas que, por ejemplo, han cometido o han dedicado su vida a cometer crímenes, genocidas y demás, pues evidentemente dicen que también se pueden convertir en un demonio que puede ser utilizado por el Lucifer para crear actos de posesión a otras personas, ¿no? ¿De qué manera puede llegar una persona a ser poseída? Bueno, creo que conocemos una que todo el mundo puede estar pensando, ¿no? Que es el mal llamado juego de la tabla Ouija, ¿no? Que al que se le concede, bueno, pues desde tiempos inmemoriales ese poder, ¿no? De si se rebela contra nosotros, pues que puede poseer a alguno de aquellos que estén usando este artilugio. ¿Es la tabla quizás el mayor exponente que tiene estos seres de poseer una persona? Bueno, esto es importante y sobre todo los jóvenes que nos escuchen, que no crean que los temas que muchas veces tratamos son temas vanos y que no tienen importancia, en el sentido de que puede ir más allá, ¿no? La Ouija, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, fue un juego que se vendió al mismo nivel que el Monopoly. Es decir, es más, la Ouija es el juego más vendido de la historia, por encima del Monopoly. Es más, Parker la ha estado distribuyendo hasta hace pocas décadas, ¿no? Es un juego en el que hay que tener mucho cuidado porque abrimos una puerta a otro lado, pero no sabemos lo que puede entrar por ella, ¿no? Abrimos una puerta y evidentemente no sabemos si lo que entra es un ser fallecido nuestro, entra un ser que no tiene nada que ver con nosotros, pero que es una persona que ha muerto, o simplemente entra un demonio, ¿no? La Ouija es un arma que pudo ser utilizado en nuestra contra. Es más, personas se asocian hasta tal punto que su vida diaria se escribe a través de lo que le dice la Ouija, de lo que debe hacer y lo que no. Hay que tener mucho cuidado. También la psicofonía. Hay personas que la psicofonía también, hubo una muy famosa que la captó Germán Argumosa, en la que le decía: cuidado Germán, que en el otro lado también se miente. Es decir, que también hay que tener cuidado la psicofonía, porque como no sabemos la comunicación, quién nos ha hecho la comunicación, no sabemos en realidad el propósito que tiene esa psicofonía, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, porque también muchas personas haciendo psicofonía creyendo que hablaban con personas difuntas suyas, pues han muerto. Un caso muy espectacular: un hombre en el que se muere su mujer y para contactar con ella decide hacer psicofonía. Le hace una psicofonía con otra, obtiene respuesta y hay una psicofonía que le dice: esto es maravilloso, ven conmigo. El hombre el siguiente día se suicida. Evidentemente su mujer no ha podido ser porque es imposible. Ha sido una entidad maligna
que el máximo daño que le ha podido hacer a una persona, en teoría es matarla, ya no, porque ahora hablaremos más adelante de que un demonio no puede matar a nadie, pero sí incitar a que se suicide, que es el máximo daño que le puede causar a una persona. Por eso hay que tener mucho cuidado con la ouija, sobre todo, con la psicofonía y con los juegos, con los ritos satánicos de magia negra, que evidentemente pues, abren otra puerta a otro lado que no sabemos con qué estamos jugando. Magia negra, ouija, cualquier otro método. ¿Puede un demonio poseer bueno, pues, a un santo, un religioso? No sé si se me ocurre un cura o algo así. Poseerlo puede, pero hay casos documentados y muy bien documentados en el que entidades demoníacas atacan a santos. El más próximo que tenemos es el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío que ya comenzó a ser atacado prácticamente desde que entró en la orden religiosa de monje en el que estuvo, ¿no? Los primeros días que entró el Padre Pío, escuchó alguien que le dijo: si sigues haciéndome la guerra, acabarás muerto o terminaré contigo. Eso es la voz que él escuchó. Evidentemente, lo que se le vino a la cabeza fue que era el demonio, ¿no? También vio una presencia en la que un perro negro le atacó una noche. Evidentemente, sus compañeros de clausura pues, fueron a verlo y estaba en el suelo, ensangrentado, con signos de mordisco, y eso sucesivamente todas las noches se iba dando. Es más, hay fotos, las pueden buscar nuestros espectadores por internet, en el que vemos que está lleno de cardenales, lleno de moratones, y en teoría son ataques del maligno, ¿no? Hay varios casos, como el santo cura de Ars, que también fue atacado, y Francisco de Asís y San Antonio Abad, que son ejemplos de santos que han sido atacados por diferentes entidades demoníacas. O sea, podemos decir que nadie está libre de ser poseído, por así llamarlo. Y bueno, incluso los objetos, ¿no? Incluso una casa. Sí. La famosísima... Ya pasamos a casos más concretos, ¿no? Llegamos a la casa de Amityville, ¿no? Sí. Que se le otorgaron, bueno, pues... muchísimos poderes a esta casa y se catalogó como una casa endemoniada. Sí, el caso de Amityville es muy espectacular porque viene precedido de una, podríamos llamarlo así, de una matanza que hubo. Y además aquí estamos viendo ya las fotos, sí, una de las fotos más famosas de la parapsicología en el mundo. El caso de Amityville es espectacular porque en teoría, ese niño pertenecía a la familia que fue masacrada, ¿no? Por Ronald DeFeo, y que evidentemente entró un joven de 24 años, pues arrasó con todas las personas que había en esa casa, ¿no? Evidentemente esa persona se achacó que estaba poseída por el demonio y que cometió esos crímenes en un signo de rito satánico, ¿no? A partir de ahí la casa quedó marcada, ¿no? Esa foto fue de una investigación de un periódico que hizo para descartar los hechos que... ¿Y no había nadie en la casa? No, evidentemente. Y además esa foto es que es el niño, justo, que hay álbumes de la familia en la que se ve al niño, y evidentemente ese niño ya murió. Es decir, que es justo esa foto fue captada, ¿no? Evidentemente, ¿cómo conocen los hechos? Pues a partir de la matanza, pues hay una familia que va a vivir allí, ¿no? Y hay un testimonio muy espectacular que dice: desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían de las paredes. Con el paso de los días, George, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Es decir, evidentemente hay la familia, quiera o no, conocía los hechos, pero el padre también presentaba una serie de hechos muy característicos de personas que estaban a punto de ser poseídas, ¿no? Y que parecía que el padre pues era muy sensible a la luz, era muy sensible a los cambios de temperatura, y que se volvió una persona muy extraña y huraña, ¿no? Que no quería relación con nadie, hasta tal punto de que la familia temió que se pudiese cometer una nueva matanza, que el padre pudiese asesinarlos a todos, ¿no? Por lo que decidieron salir todos de ahí, y hoy en día la casa de Amityville está completamente vacía porque nadie quiere vivir allí. Bueno, incluso como estamos viendo las imágenes, el canal Historia fue allí, sí. una casa donde se hicieron varias investigaciones, como son las imágenes que estamos viendo, y bueno, que el final de la investigación es bastante curioso, ¿no? Sí, bueno, es más, para que vaya a Canal Historia y que haga un reportaje, es decir, que Canal Historia es un canal serio y que, hombre, evidentemente solo se dedica a hacer
una serie de cosas, ¿no? Pero para que veas la importancia que tiene este caso a nivel mundial, que hizo un reportaje en esa casa. Sí, estamos hablando de uno de los casos más clásicos de la historia de la parapsicología. Llegamos a otro, uno más mediático, se han hecho películas sobre él y además películas muy recientes. La muñeca Annabelle. Sí, otro objeto endemoniado. Sí, la muñeca Annabelle, y además es un objeto que ha saltado a la fama gracias a la película de la pareja Warren, ¿no? Que hay que decir que esta es la muñeca sí, real. Da menos miedo que la que nos muestran en la pantalla, ¿no? Vemos una muñeca prácticamente hasta dulzona, ¿no? Y es uno de los casos de los que muchos investigadores lo llaman el circunstandiato. Es decir, cuando estas personas, por ejemplo, hacen una ouija, o personas que hacen ouija, y no son poseídas, pero sí son atacadas, es decir, de que por las noches ven sombras, le tiran objetos y que son arañadas. Incluso hay un caso muy espectacular que es el ente en el que una mujer, según ella decía, es violada todas las noches por un ser que no conseguía ver, ¿no? Es más, 2 periodistas fueron a pasar una noche allí en la casa y confirmaron de que esa mujer era atacada por algo, porque le aparecían arañazos por todas partes y hasta incluso, según ellos, levitó. Es decir, que estamos hablando de que es un caso también espectacular. Pero el caso de Annabelle, evidentemente es famoso porque ha saltado a la pantalla y está en el museo de los Warren, la muñeca, y es curioso porque, según los Warren, es el objeto más maldito que tienen ellos. Tienen un museo de diferentes objetos malditos, pero lo tienen en una cámara totalmente acorazada con un cristal blindado para que la muñeca no pueda escapar. Es más, es bendecida y limpiada espiritualmente por un cura todos los meses que va para intentar de que la muñeca no haga de la suya, ¿no? La historia de la muñeca es de una mujer que se la regala a su hija enfermera y que a partir de que se la regala vive ella en una casa con diferentes compañeras de trabajo y empieza a ver que la muñeca pues se mueve sola, que cambia de sitio y que una noche pues... Esta es la de la película. Sí, la derecha de la película. Aquí tenemos la Sí. comparación, ¿no? De la muñeca real, de la historia, con la muñeca de la película. Da más miedito Sí, la de la película da más miedo. Y eso, pues fue, y ya el culmen fue cuando en una noche, pues la muñeca empezó a echar sangre por la espalda, empapando su ropa y demás, ¿no? A partir de ahí, pues los Warren se hicieron dueños en teoría del caso, y vimos a la señora Warren que porta a la muñeca, ¿no? Y la muñeca, en teoría, ha sido causante de varias muertes, ¿no? Entre ellas un accidente de tráfico en el cual las personas que iban dentro del coche se burlaron de ella y ese coche terminó empotrándose con un árbol y las 2 personas que había dentro del coche pues murieron y a la muñeca no le pasó nada. Claro, y agrandó ya lo que es la historia negra sobre la muñeca, ¿no? Pasamos a, bueno, yo creo que uno de los casos más impactantes que al menos yo, documentándome para el programa de hoy, ¿no? Lo conocía de pasada, pero no conocía los documentos que existían, ¿no? Annalise Michel, sí, es la chica que tenemos aquí y que cuenta un poco su historia y ahora vamos a ver, porque tenemos un documento que lo suyo es que se escuche, ¿no? Sí, en primer lugar me gustaría que todas las personas que son susceptibles de impresionarse con las cosas que vamos a ver, pues evidentemente a nuestro pesar que cambie de canal o que cambien 30 segundos y que vuelvan con nosotros, porque evidentemente las imágenes y el sonido que vamos a escuchar son fuertes, ¿no? Y son reales. Sí, son reales. Annalise Michel es una joven estudiante brillante, pues que tiene una vida normal, una familia trabajadora, y que este caso también se hartó la fama con el exorcismo de Emily Rose, de la película, ¿no? Pues en 1973 esta joven empieza a ser poseída por el demonio, ¿no? Por varios demonios en teoría que después se vieron, ¿no? Las investigaciones que se hicieron y lo que he grabado, pues se escucha como si de ella saliese hasta la misma voz de Hitler, hasta de Napoleón y de personas en teoría que hicieron el mal en el pasado y que se han encarnado o que son utilizadas por el demonio para hacer el mal, ¿no?
se le diagnosticó un tratamiento de epilepsia, es decir, médicos que evidentemente no podían corroborar, explicar lo que pasaba, pues evidentemente dijo que era epilepsia, ¿no? La familia, como la familia era la que vivía día a día los hechos, pues evidentemente no lo creían, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues decidieron abandonar el tratamiento de la epilepsia y hablaron con 2 sacerdotes para que le hiciesen una serie de exorcismos, porque evidentemente es que no podían seguir soportando esa vida que tenían, ¿no? Y para aquí vamos a ver, ver y escuchar, porque son fotos y sonidos reales de aquel exorcismo. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlafen. Nein, ihr Klötze! Der Maul, ihr Klötze! Oh, so der will auch nicht, oh, ich geh auch nicht, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie? Was ist so eine Scheiße? Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil- In der Ewigkeit! Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Wer sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie. Bueno, pues yo diría que espeluznante con esa voz que se comunicaba, ¿no? Prácticamente la de un perro rabioso, ¿no? Sí. Y bueno, yo supongo que aquellos que estuvieran allí, bueno, pues pueden llegar a estar acostumbrados a ese tipo de momentos, pero cualquiera que escuche esto, la piel de gallina cuanto menos. Sí, y es más, sobre todo de que Annalise Michel murió con 23 años, pues víctima del agotamiento, ¿no? Víctima de tanto exorcismo también, víctima de tanta, también puede ser posesión, ¿no? De personas que
que evidentemente pues intentaron hacer lo mejor para ella, pero que también le costó la vida, ¿no? Me parece curioso que antes me decías bueno, pues que un demonio te puede poseer, pero nunca te puede llevar a morir. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué le lleva entonces a la muerte? Porque dices el cansancio. El agotamiento. El agotamiento. Porque es que esta chica estaba tan mal que bebía hasta su propia orina. Bebía su propia orina. Es decir, que no comía, no bebía, no agua, no hacía nada. Es decir, que murió típica del agotamiento, pero también murió de inanición, de no poder comer ni beber, ¿no? Es decir, que no te puede coger un demonio y hacer que te tires por la ventana, que caigas de cabeza y que te mueras. Pero sí puede hacer que tú no puedas coger y no puedas comer y que no puedas beber ni nada, ¿no? Bueno, la verdad que es un caso espectacular este de Annalise, que, bueno, un final bastante triste, un final muy parecido a uno vivido aquí en España, en Madrid, en un barrio muy conocido, el barrio de Vallecas. El curioso caso de Vallecas, como es conocido aquí en España. Sí, un poco diferente porque no estuvo poseída por completo, pero sí esta chica acabó muriendo de una serie se podría decir, la versión oficial es que murió de una parada cardíaca, ¿no? El caso de Vallecas, como hemos dicho antes, hay que tener mucho cuidado con la ouija. Esta chica hizo la ouija y justo cuando hizo la ouija, pues una estantería que había al lado suya, pues empezó a caer cosas y ya pararon la ouija con las amigas, pero parece que la causa le siguió, ¿no? Le siguió hasta su casa y evidentemente pues hizo que esta chica... Estefanía, si no me equivoco, ¿no? Estuviese poseída y que no solo eso, sino que al final acabase muriendo, ¿no? En la casa, pues antes de que esta chica muriese, veían sombras, veían como seres restando por el suelo, movimiento de objetos, rotura de vasos, la familia completa, como es muchas veces la costumbre, toda junta durmiendo en el salón, porque es que tenían miedo, evidentemente, claro. En muchos casos pues prefieren dormir juntos, y esta chica terminó muriendo. Y la foto que vemos es que después de que muriese la chica, una foto que tenía los padres en una mesita, pues por combustión espontánea, pues empezó a arder sin explicación ninguna, ¿no? Y evidentemente consiguieron apagarla, pero hasta ahí. Esa foto, los padres se fueron de la casa, se fueron del barrio, se fueron a otra ciudad intentando porque olvidar después todo. de la muerte hubo más fenómenos paranormales en la casa. No se conocen muchos, es decir, evidentemente siguió algo, pero ha habido una serie de investigaciones después en esa casa y evidentemente no han podido encontrar nada. Es más, hoy en día una serie de personas viven ahí y no tienen constancia de que pase nada, ¿no? Parece pero bueno, que si la familia se mudó también sería por algo. Sí, hombre, evidentemente por miedo, ya después se le muere una hija, están en la casa, tienen miedo y se van evidentemente por miedo e intentando olvidar lo que haya pasado, ¿no? Nos vamos a otro, cerramos este caso y nos vamos a otro caso que, bueno, sucedió en España, la posesión de Marta. Tenemos un vídeo, pero bueno, explica brevemente antes de ver el vídeo qué sucedió. Bueno, el caso de Marta fue un caso que llevó el padre Antonio Fortea. El padre Fortea es una eminencia a nivel mundial en demonología y exorcismo, y evidentemente qué mejor persona que llevase este caso que él, ¿no? En teoría Marta había pertenecido a una secta satánica y que habría hecho una serie de maldiciones, ella había sufrido una serie de maldiciones por parte de un chico, y a partir de ahí pues quedó poseída, ¿no? Yo me imagino y yo creo que el padre Fortea, evidentemente, siendo una personalidad como es, pues en un primer momento intentaría descartar toda causa natural, es decir, que no fuese que esta chica creyese de verdad que estuviese poseída y demás, ¿no? El miedo que una persona puede tener le hace terriblemente no solo sumisa, sino que puede llegar incluso a morir, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el programa que hicimos de los zombies en Haití. Hay personas
que se creen que están malditas o que le han echado un mal de ojo y que mueren de miedo, pero mueren de miedo porque estas personas creen de verdad que está maldita y que mueren de miedo. Pues evidentemente hay personas que se creen que están poseídas y van hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero evidentemente si el padre Fortea actuó en este caso es que evidentemente creía que un demonio o varios estaban dentro del cuerpo de esta chica, ¿no? Tenemos un fragmento del padre Fortea exorcizando a Marta, un reportaje de Antena 3 de la época, y bueno, vamos a ver ese pequeño fragmento. ¿De la cabeza? ¿No tiene molestias en la garganta? Esta semana he estado con... aquí. No, digo ahora, después de... Di 1, 2, 3, 4. La hago entrar y después se lo doy. Por el nombre de Jesús, en juguete, ya te lo he dicho, en el nombre de Jesús, mira. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Son besos de amor. Están aquí, están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceded por esta en el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es tu juez. Él es tu juez. Algún día vuelve aquí. Vuelve. Bueno, una persona podría pensar que es algún tipo de montaje para sacar dinero y demás, pero vemos en el vídeo se ve una persona totalmente normal y llegado el momento del exorcismo, bueno, pues una persona totalmente ida. Ya lo decimos, que es extraño de creer, muchas cosas que hablamos aquí de por ejemplo, de psicofonía, de investigación y demás, pero es que es así, la realidad es así, ¿no? Yo cuando hablo con muchas personas y hablo sobre estos temas me dicen, no, yo no creo esto porque esto y así. Digo, hombre, la alabo usted y de verdad que creo que usted es una excelente persona, no una excelente persona, sino una persona muy sabia porque cree firmemente o que tiene usted constancia de las cosas que pasan porque es así, ¿no? Hay científicos que evidentemente no pueden explicar esto, no pueden explicar médicos, no pueden explicar psicólogos porque hay algo que desconocemos, no llegamos a llegar hasta ese punto que evidentemente sobrepasa a todo lo que conocemos y nos han enseñado, ¿no? Pero vemos como, por ejemplo, y en el caso de Anneliese Michel, esa voz natural, esa voz gutural, parecían como si fuesen una voz animalesca, totalmente, una voz ida, ¿no? Es cierto que muchos médicos creen que es cierto que en casos de epilepsia extremo, pues evidentemente las personas pueden cambiar esa voz, pueden cambiar la voz y hacerla totalmente reconocible a la original de la persona, ¿no? Pero es curioso que esa voz animalesca se repita en todos los casos que hay, ¿no? Claro, y después de gritar de esa forma, ¿no? Como decíamos, que a esta persona no le duele la garganta, esta persona no tiene ningún otro problema. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? La sociedad en general no se acaba de creer todos estos casos. Quizás no sé lo que será lo que haga falta para quitar esa venda de los ojos, ¿no? Tenemos muchos más casos, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con otros casos también muy sonados.